chicos, ahí a los que están conectaditos, por favor, démosle tap, 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 tap. Y usted sabe que el señor TikTok anda muy sensible últimamente y bueno, ya no sabemos ni de qué manera poder entablar ciertas palabras porque de ahí fue puña, ¿verdad? Como que se pone dura la cosa a veces, pero vamos dándole ahí tap, tap y vamos compartiendo el live para que volvamos a llegar a la meta, Nos tuvimos que pasar al de Diego Barrantes, ya casi damos inicio otra vez. Mi gente, bueno, ahí está Selectita Gemelo, toda mi gente, vamos dándole tap tap, vamos compartiendo ahí en esos stories para ir llegando. Estamos hablando de temas muy buenos, muy importantes. Tenemos que hablar también del tema de testamentos, el tema de usufructos, probablemente también traspasitos de carros. ¿Qué pasa si uno compra un carro que se lo venden a uno malo? Temas, ¿verdad? Vamos, mi gente, vamos subiendo, vamos dándole tap tap y compartiendo ahí en los stories. Sabe que los obsequios se van a ir dando con las estadísticas, ¿verdad, mi gente? Entonces, para que más o menos lo tengan. Oiga, mientras tanto, pendiente. Juan Martín Rodríguez, recuérdenos la dirección de dónde está el buffet. Bueno, la oficina está ubicada contiguo al cajero automático del BAC, exactamente a unos 50 metros de la entrada principal de la escuela Justo Antonio Facio, 50 metros norte. Ahí está la oficina del licenciado Leonardo Achán, con quien comparto también no solo los compañeros que tenemos ahí en topografía y también lo de los bonos de vivienda de En Casa Pro que le decía antes, y obviamente la oficina nuestra de abogados y notarios. Oiga, no quiso venir hoy el licenciado Leonardo Achán. ¿Qué pasó? ¿Me le dio vergüenza, fue? No, Leonardo en realidad tenía algunos compromisos, hoy estaba de gira, en realidad ciertamente aquí no me deja mentir el amigo topógrafo, ingeniero Justin, él estaba con un compromiso en la zona de Talamanca el día de hoy, salió un poco tarde desde allá, entonces hoy no tenía la posibilidad de acompañarnos, pero con todo gusto les estoy yo acompañando en todo lo que les pueda colaborar, por supuesto, ¿verdad? Martincito, bueno, ahí tenemos el compañero que estaba al otro lado. Bueno, gracias a Dios, este perfil mío, el personal, es compañero del Dicronda Spot, ¿verdad? Y dice que si uno fue notificado y pasan los 4 años, bueno, lo que decía el licenciado ahora es que si la entidad bancaria no insiste en seguir dándole frente al caso, podría por desatención, desinterés, pasar más de 6 meses sin impulso procesal y que se recurra mediante un escrito alegando la caducidad y podría caducar el proceso. Sin embargo, eso ocurre, como decía yo antes, cuando no exista una sentencia firme. En caso de que exista sentencia, pues por supuesto que no opera. En otro punto es importante que la prescripción y la caducidad es alegada de oficio, eso quiere decir, es alegada a solicitud de parte, no de oficio. Y cuando digo de oficio es que el despacho no la puede declarar por sí misma sin ninguna solicitud, tiene que ser a solicitud de la parte interesada que opere la caducidad o la prescripción del proceso, ¿verdad? Ahora bien, en aquellos casos en donde la persona ha sido notificada, también debo decir que ocurre mucho en los procesos de cobro, en donde una persona la fueron a notificar, no la encontraron, la persona que iba a notificarlo no la encontró y ocurre mucho, pero cuando se trata de notarios públicos actuando en notificaciones y entonces consignan en el acta de notificación de que la persona no quiso firmar, entonces el acta va sin ninguna firma, nada más dice que se la entregaron a Pedro Pérez y que estaba en tal dirección y eso por supuesto en muchos de los casos eso no es cierto. El juez no tiene cómo darse cuenta de que ese hecho no es correcto, no ocurrió, no es válido, y en el momento en que la persona se entere de que ese proceso
existe una notificación que él no recibió y que no existe más bien prueba de que él la haya recibido, y él por el contrario tiene prueba de que no la recibió. Yo tengo casos en donde dicen que llegaron a notificar a una persona que no quiso firmar, presentan el acta, el expediente, y nos damos cuenta en una revisión exhaustiva de que la persona, el día y la hora en que lo fueron a notificar, y dicen que lo notificaron por una situación especial, estaba en alguna diligencia o en otro lado. Estaba atendiendo una situación de una cita médica, o estaba laborando y el patrono le consigna en un documento membretado y bien elaborado que esa persona estaba trabajando o había sido trasladado a algún otro puesto de trabajo y estaba laborando ese día a esa hora. Por supuesto que no podía estar en dos lugares a la vez, y en esos casos se usa hacer una solicitud que se llama solicitud de nulidad de notificación, en donde con todas las pruebas que antes dije, si se logra acreditar que efectivamente la persona no fue notificada como se dijo en el acta y que esa acta más bien es falsa, podría incurrir el notario en una sanción disciplinaria y también en que se anule esa resolución que daba por notificado a la persona y que el juez acoja entonces eventualmente una prescripción de la deuda, ¿verdad? O eventualmente también la caducidad, según sea el caso. Inmediatamente, solo por haber falsificado, digamos, la entrega del, ¿cómo se llama? En realidad no sería falsificación, en ese caso sería que se hizo un documento en donde se decía que notificaron a la persona, pero que esa actuación no fue cierta, ¿verdad? Y ante esa situación podría existir prueba en contrario, en el sentido de que no fue cierto lo que se decía en el acta, y que con la prueba se presenta la solicitud de nulidad, y el juez, una vez recabada toda la prueba, puede decir efectivamente esa notificación no es válida porque lo que consignaron no es cierto, no se notificó verdaderamente a la persona, y ocurre que el juez acoja la nulidad de la notificación, anula lo actuado, y en ese caso podría entrarse a conocer también que hay una prescripción y que se declare la prescripción de la deuda, ¿verdad? Ah, bueno, pero si ya pasaron los 4 años. En cualquier momento del O proceso. sea, ¿en serio? O sea, Sí. el juez puede decir, ah, no, eso estuvo mal hecho, le prescribo la deuda. ¿Así? Bueno, vamos a ver. Sí, Sí, no. Sí. En cualquier momento del proceso, digamos, hay personas que inclusive les están rebajando del salario una deuda, y llegan a la oficina y me dicen, mire, es que me están rebajando, pero esa deuda, no sé, yo la había pagado y tengo documentos, se presenta la prueba de que eso se pagó. Si no existe ningún documento que acredite que se pagó, podría ocurrir también que la persona no fue debidamente notificada, y cuando se da cuenta es que le llegó un rebajo de salario y va a la oficina de la empresa a planillas, consulta y le dice, no, mire, aquí está el rebajo, es porque aquí llegó un documento de la corte en donde dice que le rebajemos hasta la suma de 1.000.000 de colones en cuotas de tanto, y ese es el primer rebajo. Entonces la persona viene a la oficina, le damos la asesoría necesaria, obtiene mediante solicitud al juzgado el usuario de gestión en línea. Con ese usuario de gestión en línea se consulta los expedientes o el expediente que corresponda, y con esa revisión del expediente nos podemos dar cuenta que hay una acta que dice que a él lo notificaron X día a X hora y en la casa de habitación, y resulta que ese día, a esa hora, esa persona estaba trabajando en una piñera, en la bananera, en el Colono, en algún lado, y no es cierto que estaba en la casa. Entonces, si tenemos prueba para acreditar eso, aunque haya pasado más tiempo de los 4 años, perfectamente podría anularse esa notificación y proceder después con también la solicitud de prescripción de la deuda, ¿verdad? Oiga lo que dice aquí este compañero, ya lo vi que es un deudor, no importa, es válido. Entonces, si estoy notificado hace 4 años, ¿no tendría validez la prescripción? Si está notificado y bien notificado, no, la prescripción no operaría, porque si fue notificado dentro del plazo, no existe prescripción. Ahí lo que podría ocurrir en algún momento del proceso por inactividad procesal de la parte interesada, y cuando digo inactividad procesal estoy hablando de que haya pasado más de 6 meses de que el interesado acreedor, en este caso,
no haya impulsado el proceso y que le corresponda a él impulsarlo, pasaron 6 meses y entonces podría solicitarse la caducidad, que es otro instituto legal que se utiliza para lograr un objetivo similar, que sería que el proceso o el expediente se termine y se archive de manera definitiva y obviamente sin tener que pagar la deuda, ¿verdad? Entonces, Martín, en este caso yo que el compañero tiene ahí esa duda, ahí lo mejor que sería es que él vaya donde un buffet y solicite el estudio de... Correcto. Que solicite el usuario de gestión en línea en la corte, en este caso en Siquirres lo puede solicitar en la oficina donde dan las hojas de delincuencia, tiene que dar un correo electrónico y el número de teléfono, va a tener que loguear o crear el usuario y la contraseña y con eso revisar con el abogado de confianza que le revise el expediente minuciosamente y que pueda determinar cuál es la realidad del caso y que pueda actuar conforme corresponda, ¿verdad? Hijo de pucha, ¿verdad? Ahí nos decía ahora un comentario, ¿verdad? Que estaba más arribita, nos decía que qué pasa, digamos, en el caso de un papá que se quiere hacer mamá. Estamos hablando para allá y para acá, ¿verdad? No hay problema, ahí hablamos de todo un poco. Dice, hablen de los derechos de los hombres como padres si una mujer no quiere que le pongan los apellidos. O sea, si yo sé que tal persona tiene un hijo mío y yo sí quiero que sea mi hijo, ¿qué pasa ahí? O sea, quiere registrarlo. Sí. En ese caso, sí, existe un proceso para eso. En este caso, operaría con un proceso que se llama afirmación de paternidad, en donde, de hecho, en algunos casos hemos realizado afirmaciones de paternidad, en donde la persona sabe que el menor es su hijo, que como no ha podido ponerle los apellidos, no lo ha podido reconocer, no le asiste, digamos, poder establecer un régimen de visitas o algo por el estilo para poder compartir con el menor como su hijo. Entonces, en ese caso, puede perfectamente interponer en el juzgado de familia un proceso de afirmación de paternidad, diciendo que él es el padre. Obviamente se van a hacer las pruebas de ADN, si se logra establecer que efectivamente es 99.9% los marcadores genéticos de que él es el padre, pues le van a poner los apellidos aunque la madre no lo quiera, porque así lo manda la ley, además biológicamente le corresponde y tendrá más allá de derechos, adquiere más obligaciones. Y digo esto porque en el sentido de que en este caso son derechos de los menores, o sea, el menor tiene el derecho de ser alimentado por su padre y por su madre, de ser cuidado por su padre y su madre, de darle un ambiente sano y tranquilo por ambos. Y esos son derechos que consideramos inversos, en el sentido de que lo que corresponde a una obligación del padre se convierte en un derecho para el hijo. Entonces por eso decimos que se trata de derechos invertidos, porque a veces los padres decimos, mire, es el derecho mío de tal y cual, no, más bien es el derecho del menor de poder compartir con su papá, conocer y saber quién es su papá. Inclusive constitucionalmente así está establecido, ¿verdad? Sí, qué curioso, ¿verdad? Que, bueno, he visto casos, ¿verdad? Que uno escucha, pero qué difícil se le pone cuando un hombre quiere ser bueno, qué difícil se le pone. Digamos, como si era en este caso, yo veo que es tal vez una persona que quiere tener tiempo de calidad con su hijo y supongo, Martín, que esa persona tiene que esperar todo el proceso de notificaciones, de juicios, no sé. Inclusive a veces ya con el apellido reconocido y todo lo demás, y podría ser que le toca también establecer un régimen de visitas, porque por una mala relación entre padres, pues la mamá niega ese tiempo para que el menor y el padre puedan compartir, y en muchos casos pues tendría el padre que acudir también a otro proceso, que en este caso es un régimen de visitas, para poder establecer qué días, en qué horarios, de qué manera, según la edad del menor, también pueda compartir con ese menor. Perdón, que es que acabo de leer el muchacho que tenía la duda ahora de lo de la deuda, vea lo que dice. Dice, entonces lo mejor es hacer un arreglo de pago y perderse 4 años más. Bueno, no, es que en este momento él está consultando y no sé qué tanto ya tiene claridad de lo del
trámite del proceso en el expediente judicial, si es que existe. Y en ese caso lo mejor, aún y cuando tenga sus dudas, si haya sido notificado, consulte con un abogado para que perfectamente puedan asistirle de la mejor manera. No, pero ¿y qué pasa? Pues lo que él dice es válido, o sea, hace un arreglito, van y empieza a echar unas monedas ahí en la entidad y después se vuelve a desaparecer y ahí vuelve otra vez en No, cero el proceso, ¿o ya no? No, claro Tampoco que no. es así. No, más bien lo que hace es reactivar el proceso. Por eso Ajá. la recomendación sería mejor consulte con el abogado de su confianza, porque no opera de esa manera tampoco, ¿verdad? Entonces, echarle un poquito de dinero a la cuenta, más bien es revivir la cuenta, hacerla que surja nuevamente, digamos, y eventualmente podría estar prescrita. No le recomendaría que lo haga desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Si no, no- le recomendaría que haga ningún abono ni ningún arreglo de pago hasta que no tenga claridad de la realidad que hay dentro del proceso. Ok, y si sigue activa, él va y hace un arreglito, porque tal vez, un ejemplo, sigue activa y tal vez él dice, bueno, voy a ir a hacer un arreglito y de verdad echa unas monedas, se volvió a desaparecer, entonces ya vuelve en cero el proceso o no, No, continúa desde atrás. Siempre sigue la deuda, o sea, la deuda sigue con todo, más bien podría ser perjudicial, porque si va a hacer un arreglo de pago, la entidad a la que se le debe va a decir, no, bueno, hacemos un arreglo de pago, pero usted debe tanto de principal, qué sé yo, 1.000.000 de colones, pero tiene otro 1.000.000 de intereses, porque tiene más de 3 años de no venir a abonar nada. Entonces le cargan el 1.000.000 de intereses más el 1.000.000 de la deuda, estamos con una deuda de 2 millones. Y podría ser que en ese mismo lapso de tiempo, y aquí cabe decir que los intereses prescriben, si no se liquidan correctamente, se prescriben anualmente. Entonces, si pasaste 3 o 4 años sin pagar nada, te van y te cargan los intereses porque desconocía ese elemento de prescripción de intereses anuales y simplemente le cargan la deuda más los intereses. Entonces, tenés una deuda más grande, ¿verdad? Entonces, no se recomienda abonar. En este caso hay que ser claro, aunque yo no recomiendo que la persona no cancele lo que debe, no estoy llamando a eso, pero sí, si va a tomar una decisión, que la tome de manera bien asesorada con su abogado de confianza, ¿verdad? Para que no sea que después diga, mira, me embarqué, tomé una decisión, no entendí correctamente o no me asesoré. Aquí estamos dando algunos aspectos muy generales. En algunos casos hay que ir al fondo del asunto y de manera más puntual revisar cada caso concreto y poder dar la recomendación adecuada, ¿verdad? Sí, o sea, que no haga loco, Lo mejor es eso. Asesórese de una vez con una oficina Sí, legal y... no es muy caro y puede salirle más barato que ir a hacer un arreglo de pago. Sí, y Sí. dar un abono, que al rato ese abono le hubiera servido para limpiar el nombre. ¿Y cuánto Mejor. vale meter el proceso de limpiar el nombre? No, eso va a depender de la deuda que tenga, ¿verdad? Porque esto... ¿Es por porcentaje? Sí, claro, es un porcentaje. Ah, Entonces, ok. ¿Por millón? Hablemos por millón. Anda entre un 20 a un 25% el monto, ¿verdad? Entonces, usted se va a salvar de pagar la suma de 1.000.000 de colones, pero va a tener que pagar por honorarios alrededor de unos 200 o 250.000 2 colones. y media. ¿verdad? Ajá. Ujú. De ahí Y sí. se ahorra las 750.000 colones, ¿verdad? Bueno. No es un mal negocio, pero tampoco estoy diciéndole a la gente que eso es lo correcto. Vamos o a ver, justo. vamos a ver a partir de mañana, Martín, te limpiamos el nombre ahí en TikTok, como todos los colegas, ¿sabes eso? Sí, yo soy muy poco para eso, pero Qué buena. Bueno, vamos a dar por caducado ya esa sinvergüenzada. Vaya, arréglese ahí de alguna manera. busque abogado. dice. Busque abogado y listo, no andemos haciendo más loqueras. Dice, pregunta, si el padre da pensión, ¿tiene derecho de ver a su hijo, aunque la mamá no quiera? Bueno, la pensión es un tema que debe sí o sí darse porque sea voluntaria o obligatoria por vía judicial, pues es el derecho que le asiste al menor de que el padre biológico y la madre biológica velen por él en todo el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? No solo le deben proveer alimentos, salud, recreación, vestido, etcétera, ¿verdad? Y un techo. Pero aparte de eso también le asiste al padre y a la madre, si fuera el caso, pedir un régimen de visitas, ¿verdad? Independientemente de lo que esté ocurriendo con la pensión alimentaria, ¿verdad? Vea, quiero mandar un saludito para Martínez Catica, que nos está viendo nada más y nada menos que de Panamá. Un saludito ahí, tía. Bueno, entonces tiene el derecho, sí, el padre. Totalmente, le asiste el derecho de acudir a la vía judicial, en este caso juzgado de familia, y solicitar el régimen de visitas. Correcto. Y una visita, pues ya dada por un juez,
qué lástima tener que llegar a esos términos, pero bueno, pasa. ¿Y de cuánto goza el tiempo el padre para estar con el niño o van a estar vigilados? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, depende de muchas circunstancias. En algunos casos podría ser que esté vigilado cuando sea que exista, al menos y se haya demostrado en el proceso que exista algún tipo de riesgo para la persona menor de edad, ¿verdad? Cualquier tipo de riesgo pues podría incurrir en que deba tener vigilancia del PANI, de trabajo social, etcétera, a la hora de que el padre o la madre, según sea el caso, comparta con ese menor de edad. Por lo general es curioso que los procesos de regímenes de visitas, cuando se instauran en la audiencia, por lo general, no digo que es la regla, pero por lo general se llega a conciliar. Entonces, de ahí la mamá dice, no, sí, o el papá, bueno, sí, acceden a que qué días, fines de semana, si el menor tiene edad adecuada para que se quede a dormir con el papá o según sea, y qué horarios puede, si es muy pequeño, edades menores a 6 años, durante qué lapsos de tiempo puede venir a visitarlo y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, por lo general eso se concilia en el juzgado. El juez lo que hace es que homologa el acuerdo conciliatorio y ese acuerdo es ley para ambas partes, ¿verdad? Debe cumplirse a cabalidad. Bueno, hay cosas de cosas, ¿verdad, Martín? Porque yo a veces leo y lo que me sorprende por ahí, los problemas de la gente a veces tienen índole de todo tipo. De todo tipo. Dice, si mi esposa es infiel y tiene un hijo fuera del matrimonio, después le puedo quitar la custodia, pero ¿la custodia de quién? Bueno, en realidad... ¿De los otros hijos o cómo es la cosa? Bueno, vamos a hablar ampliamente de los dos casos. Sí, podría eventualmente, según si es que la custodia no es algo que pueda quitarla tan fácilmente, ¿verdad? Salvo que la madre esté descuidando de alguna manera a los menores, ¿verdad? Los esté desatendiendo, no le esté alimentando correctamente, haya una situación eventualmente de riesgo de algún tipo para los menores. Entonces, en esos casos sí podría modificarse de alguna manera la guarda, crianza y educación de las personas menores de edad. Pero si está hablando por el otro lado de que ha sido la esposa infiel, tiene un hijo de otra persona, él tiene toda la posibilidad de acudir también a la vía judicial y hacer una impugnación de la paternidad, aunque salió con los apellidos por ser el esposo, ¿verdad? Impugna la paternidad, se hace todo el proceso completo en donde la prueba técnica, que es la de ADN, marcadores genéticos, va a decir que no es el padre y entonces se desplaza el apellido, se queda solo con los apellidos de la madre y podría después la madre, por supuesto, acudir a la vía judicial también para que quien es el padre le reconozca ese menor que nació dentro del matrimonio, pero que fue un hijo producto de una situación como la mencionada, ¿verdad? En ese caso. Y de ahí, por supuesto que en ese caso, al desplazar apellido y todo lo demás, ese menor, él no podría tener posibilidad, digamos, de tener custodia o cosa por el estilo, porque no tendría técnicamente ninguna legitimación para hacer algún reclamo en ese sentido. Y una pregunta, pero digamos, esa mamá sí puede cobrarle al papá que no es el papá manutención por el tiempo que se... Sí. Sí. No, perdón. Ok. Al padre biológico. Sí, pero sí, y también, digamos, como están dentro de un matrimonio, podría al papá que no es el papá de meterle, mientras pasa el proceso, meterle esa manutención del hijo que no es de él. Es que hay de todo, Martín. Yo sé bueno, que sí, es que ahí por lo hasta que después diga, ay, mira, no era suyo, no sabía. En el sentido común, de ese hombre va a estarlo cubriendo todo, porque nació dentro del matrimonio y está viviendo en la misma casa. El otro, digamos, no conoce o no sabe que ese menor no es su hijo y eventualmente, pues obviamente está corriendo con todos los gastos, ¿verdad? Y toda la manutención y demás. A partir de que llegue a conocer, lo lógico y también de sentido común sería que esa persona tenga diferentes reacciones, que se va de la casa o que pide el divorcio por infidelidad, porque procede, ¿verdad? También en sede judicial acudir al juzgado de familia y decir que por infidelidad solicita el divorcio de su esposa y obviamente lo va a obtener porque
lo va a obtener en el tanto lo demuestre, ¿verdad? Y obviamente, en el caso concreto que estamos hablando de que hay un hijo de por medio, al cual se le ha desplazado el apellido por no ser su hijo, pues por supuesto que qué más prueba que esa de que hubo infidelidad, ¿verdad? Hubo un hijo que no es de él dentro del matrimonio, nacido dentro del matrimonio. Evidentemente le van a declarar el divorcio por infidelidad como causal. Francito, tenemos saluditos por ahí. Bueno, no, y casi que todos están haciendo preguntas. Un saludito para Jamie Viech. Jamie, que ya está por ahí. También está Vicky de Punto Verde, está viéndonos también. Un saludito para Vicky. Saludos para Vicky, también para la colega Bates. Jamie quería venir hoy, pero lastimosamente ya se nos fue largo, está trabajando largo. Ya, ahora ya no vive en Siquirres. ¿En serio? No sabía. Sí. Bueno, vamos a tener que ir a visitarla. Colega. Bueno, vamos a volver porque por aquí decía, y creo que ya la pregunta, si han estado viendo lo que es el live pasado y casi que se responde sola, pero dice, si tengo una deuda hace 10 años y no tengo un proceso, ¿cómo hago para limpiar mi nombre? Y supongo que ya ahí van y lo buscan ustedes y ya ustedes meten la prescripción, supongo. Bueno, vamos a ver. Si existe una deuda muy vieja, habría, primero para poderla, lo que dicen comúnmente las personas, limpiarla, tendría que revisarse, como dije antes, con el usuario de gestión en línea, entrar a ver si existe un proceso de cobro. Si no existe proceso de cobro, eventualmente habría que acudir a una sede administrativa, que en este caso es la Superintendencia General de Entidades Financieras, que podría ser que esté anotado como deudor que no pagó, esa deuda quedó incobrable, y entonces si está anotado como mal pagador, está con una calificación en ese sentido, pues podría, por esa misma circunstancia de que ha pasado tanto tiempo, con una prescripción ordinaria, decir, bueno, esa deuda ya no la pagué, ya quiero que me limpien, y cumplió el término de ley para que esa deuda quede ya como que nunca tuve ninguna situación de ese tipo irregular en cuanto a que no fui buen pagador, ¿verdad? Ahí quiero mandarle un saludito a Riguito Mata, el hermano de Rancito, ahí está conectadísimo. Bueno, espero que haya quedado aclarada esa duda. Licenciado, y dígame una cosa, dado el caso de que esa cuenta todavía esté vigente, pero fue tan vieja, ¿qué procede? ¿Hay que esperar 4 años más de ahí o qué pasó? No. En ese caso, digamos, si está el cobro, o sea, cuando digo que si está el cobro es que exista un proceso judicial de cobro, con ese usuario gestión en línea, ingresa, revisa, ahí está, aparece el proceso, simplemente es viejísimo. Por los años que han transcurrido, lo que uno hace es revisar bien y presenta la solicitud de prescripción de la deuda, apersonándose al proceso con un escrito bastante sencillo que uno lo que dice es que como deudor me apersono a este proceso, indico claramente que no he sido notificado de este proceso, que a pesar de que está el cobro no se me ha notificado, conozco de él y de inmediato alego que está prescrito de acuerdo con lo que establece el Código de Comercio. Ese escrito se autentica, se firma, se presenta y el juez lo va a conocer, le va a dar traslado de esa contestación, por así decirlo, y de esa prescripción a la parte acreedora. La parte acreedora muchas veces revisa y lo que hace es que sí, bueno, me agarraron por ese lado, está prescrito y no se opone, simplemente solicita que no se le condenen costas, porque hasta eso podría ocurrir, ¿verdad? Que a pesar de que el acreedor estaba cobrando una deuda que sí se le debía, pero dejó pasar demasiado tiempo, entonces dice, bueno, solicito también que a ese acreedor, por no ser diligente y no cobrarme a tiempo, simplemente lo condenen en las costas del proceso y más bien me tiene que pagar a mí el abogado que yo pagué o los gastos que tuve por ese caso. Puede ser. Eventualmente se le puede condenar en costas. Entonces, en muchos de los casos, el acreedor lo que hace es que dice, bueno, no me opongo a la prescripción, no obstante, por haber litigado de buena fe, solicito no se me condene en costas. Obviamente el juzgado revisa bien el asunto y ve que efectivamente actuó de buena fe el acreedor, y simplemente dice que se le acoge la excepción de prescripción, no tiene que pagar la deuda del deudor, pero tampoco se le obliga al acreedor a que pague costas porque ha hecho diligentemente, digamos, un proceso de buena fe. Entonces, en ese caso, no se le condenen costas por lo común, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Ha pasado que el acreedor... Sí, claro que ha pasado. pero supongo que no se lleva ningún bien económico, digamos,
la parte deudora, sino que simplemente recupera lo que gastó en el proceso de presentación de... Sí, de la contestación de la demanda que tuvo. Pues o sea, es sale curioso, pero- doblemente limpio. Sí. Sí, El acreedor sale bárbaro. trasquilado ahí en ese caso, digamos. Un saludito ahí para los 4 viajeros que están conectadísimos. Dice, tengo una casa y tengo 8 años de no pagar los impuestos. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, yo soy, perdón, Eso es a nivel de la municipalidad. sí, entonces. municipalidad. Ajá, un para ver, arreglo de la pago. pregunta es, Dice, concretamente. tengo una casa, Ujú. tengo 8 años de no pagar impuestos. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Bueno, los impuestos de la municipalidad como contribuyente de impuestos municipales también prescriben, ¿verdad? Y en esos casos el Código Municipal es claro en que prescriben después de 5 años. En este caso podríamos decir, sin ahondar mucho, que tiene prescritos 5 años y por ser 8 tiene 3 que debería pagar. Que se espere 2 años más. Eso podría eventualmente, sin embargo yo lo que le recomendaría es que también con un abogado revise porque la prescripción tampoco es oficiosa, ¿verdad? O sea, no es que nada más llega y dice la municipalidad que como ya prescribieron no se los cobren, no funciona de esa manera, tiene que presentar un escrito con toda la formalidad y también con fundamentos legales para que en este caso en sede administrativa la municipalidad pueda decir sí, efectivamente le caducan o le prescribieron ya 5 años y los otros 3 páguelos y hacerle eventualmente un arreglo de pago, ¿verdad? En este caso tienen que ir a oficina. Tiene que conseguir asesoría técnica de un abogado Ajá. de su confianza y en este caso siempre voy a decir eso, ¿verdad? Sea con mi persona, con el colega Chan, con cualquier otro colega, debe de solicitar la asesoría previa para que pueda hacer bien el reclamo del derecho que quiere que se le conceda, ¿verdad? En este caso, la prescripción de los adeudos que tiene con la municipalidad. Cris, esta última pregunta no se la logré entender, la que dice que creo que se dirigía cuando no existe ningún proceso judicial. Ah, bueno, supongo que era lo pasado, bueno, todo bien. Sí. Creo que son 11, más bien dice el de los impuestos municipales. Son 11, ok, ya tiene Desde el 2014 dice. 14, Debe solo un 24 año. y 25, podría, bueno, debe todos, lo que pasa es que podría prescribir Sí. una 10. cantidad ahí de años y con un escrito, ¿verdad? Que bien elaborado y bien fundamentado para que lo acojan. En algunos casos la municipalidad pide ahí que se cumpla bien con la formalidad y si no, puede ser que se lo rechacen el escrito. ¿verdad? Ok, Martín, en ese caso de la gestión municipal, la tabla de honorarios va, digamos, conforme a la plata que él debe también, igual que la otra deuda, igual. Sí, en realidad sí, los porcentajes no varían aún y cuando sea en sede administrativa o judicial, Lo mismo. el honorario no varía prácticamente. Por porcentaje, entonces digamos igual, si debe 1 millón, un 25%, 250,000 colones, se ahorra 7 tejas y media. Correcto. En realidad, bueno, yo me lo tomo muy a gracia porque a veces me da gracia, tal vez uno como camina lo más ordenadito que se pueda, ¿verdad? A mí me da mucha gracia, pero es muy común todo este tipo de temas, ¿verdad? Y lo más que yo les puedo, digamos, aconsejar a la gente es caminen lo más limpio posibles. Bueno, la idea siempre, en todo ser humano, toda persona, debemos de procurar escribir en el libro de la vida en hojas blancas y no haciendo tachones ni entre reglonaduras o cosas por el estilo para poder tener siempre la frente en alto y poder tener esa posibilidad de la paz y la tranquilidad que eso le genera a cualquier persona, ¿verdad? Pero no todos pensamos igual y por eso están no solo las normas y los juzgados y los abogados para que de alguna u otra manera pues llevemos adelante el asunto y podamos ayudar en la medida de lo posible para que las cosas se ordenen, ¿verdad? Pero sí, la idea es que todos tengamos ese orden y tengamos ese cuaderno limpio. Dice que nos deja sin trabajo, dicen. ¿Ah? O sea, que si la gente camina muy limpio nos deja sin trabajo, dice. Bueno, eso también, ¿verdad? Un día es curioso, un día estaba viendo un TikTok y decía que la mayoría del comercio o el mundo empresarial siempre gira a través de los problemas de la gente. Usted va a un doctor, ¿por qué? Sí, porque Porque tiene un está problema de enfermo. salud. Uno va a un abogado porque tiene un problema. De Uno va a un algún tipo. mecánico porque el carro está malo. O sea, qué curioso, Sí, es ¿verdad? que todos tenemos una función que cumplir, una función social, ¿verdad? También.
Qué curioso. Rancito. Hagámoslo de tiempos Cooper, pero no sé cómo. Ok, bueno, mi gente, vamos a, ya son las 9:30 y vamos Obsequiar. A sacar el nombre. sí, vamos a sacar un nombre, ¿verdad? De un negocio patrocinador, ¿verdad? Que eran, ¿cuántas ventanillas eran, Rancito? Bueno, varias ventanillas ahí que ellos tenían del tema de ¿verdad? De las compras ahí de tiempos y eso. Y vamos a sacar un papelito de la cajita para hacer el debido obsequio, ¿verdad? Entonces, ya aprovechando que aquí está el licenciado, entonces, bueno, aquí tengo la cajita a mano derecha, rápidamente para que TikTok no nos haga ahí cualquier cosita y nos vaya a tirar el live abajo. Entonces vamos a hacerlo con mucha discreción, ya lo saben, es un obsequio de parte de Tiempos Cooper. Y hasta que me da miedo decir esa palabra tiempo, no sé por qué, pero bueno. Y entonces vamos a proceder a retirar de la cajita un papelito. ¿Vas a venir vos? Sí. Bueno, Vamos a utilizar la palabra batir. Entonces usted mete la mano y bate, chocolate. bate chocolate y saca la... Y saca y pase. Leslie, ¿cómo estás? Un placer tenerla por aquí y ahí, no sé, si se abre aquí un poquito más y yo no sé. A ver si le cómo. cabe la mano. Porque Sí, si es no- que está Primero, angostito sí, mézclelo bien para ver que el de la... batir, eso es un batido, TikTok. Ok, ahí que se vea en la cámara, más para acá, ajá. Está dificilito porque el orificio está bastante, ajá. Entró ahí, aunque sea Ya. prensa y uno, ok, ya, Ya lo salió. tienes. Yo no vi nada, Leslie tampoco. Ok, dice que el obsequito se lo va a llevar la persona que se llama, léamelo usted ahí, para Argoña. que vean que no soy, ¿verdad? Dime, Leslie, para que nos diga quién es, porque... Dice que es la persona, es Alex Guluay Díaz. Entonces ya lo saben, Alex Guluay Díaz tiene un obsequio de parte de Cooper, Patrocinador. patrocinador oficial del D-Cron, y se lleva para la casita una preciosa pantallita que la tenemos aquí atrás. Rancito, si quiere muéstrela ahí un toquecito y la retira live, pero muéstrela desde aquí y la vuelve a poner, ¿verdad? Para que no nos vayan a hacer un bajonazo, mi hermano. Vea qué manera. Bueno, ese obsequio para 43 pulgadas. Alex Guluay Díaz. Listo, Rancito, que ya hasta que me da miedo decir hasta ciertas palabras aquí. Y bueno, qué manera. Un saludito también para Kevin, ¿verdad? Que nos toma la confianza en ser patrocinador y que él quería que el tema del papelito seleccionado saliera por aquí, ¿verdad? Bueno, y vamos a guardarlo porque vamos a pegarlo ahí para que vean la transparencia. Aquí está el licenciado que vio que todo se hizo de manera transparente y la manita virgen ahí que vino a sacar el papelito. Vamos a hablar un poquito, Martín. Vea qué bonito, ya se nos han ido 1 hora y media. Yo ni la he ni sentido. ¿La ha sentido usted? De verdad que no. Al principio pensé que era mucho tiempo, pero de verdad que Hizo una pausa. es entretenido. ¿Ah? Una pausa. ¿Sabes qué es una pausa, Martín? ¿Una pausa? Una pausa es cuando uno dice algo que puede sentir a doble sentido. ¿Qué Ajá. dije? ¿Qué dije, Leslie? ¿Qué dije? Que no la pudo sentir. Yo sí, no la he sentido, dijo. Pausa. Espero no sentirla. Martincito, oiga, muchos de los temas que se han dado ahora, hijo de puña, cuando usted va a comprar un carro, Ah, sí. ay, qué madre, vieras el miedo que ya le da a uno ahora comprar un carro. Usted tiene que prácticamente llevar un sacerdote para que le haga el exorcismo y el mecánico. Sí, claro. En esos casos es curioso porque pasa de todo, ¿verdad? Y yo siempre les recomiendo a las personas, mire, revisen bien el vehículo. ¿Qué características revisar? Bueno, el número de motor, número de VIN, número de chasis, que coincidan con los documentos de registro. Uy, Porque de ahí, yo le presento a usted un carro y le digo que ese es el carro, pero que tenga el mismo VIN, el mismo chasis y el mismo motor en las numeraciones que corresponde, pues podría ser que me ha ocurrido, por ejemplo, que llegó X persona y compró un carro, se inscribió inclusive a nombre de la persona que lo compró, lo llevó a Riteve y cuando llegó a Riteve le dicen, mire, este vehículo tiene un motor que no es el de él.
No, y creo que ahí le pueden hasta llamar el OIJ de un solo, ¿verdad? Inmediato. Se lo van a mandar posiblemente a revisión en el OIJ si existe alguna sospecha, digamos, de que hay alguna alteración en el número de motor. Si no existe esa sospecha, podría ser que nada más le van a decir, mire, ese vehículo no pasa la revisión hasta tanto no exista una inscripción formal ante el registro de ese motor. Pudo haber pasado que la persona se le dañó el motor de ese vehículo, compró otro, adquirió otro, tiene con su factura y todo lo demás, pero simplemente llegó donde el mecánico, hizo la colocación del motor, lo puso a caminar de nuevo con ese nuevo motor, pero no lo llevó a revisión, no lo llevó donde el notario para que hiciera el trámite con la hoja de cambio de característica de motor y la factura y demás, que son requisitos indispensables para proceder ante el registro a solicitar el cambio de ese motor. Y cuando se percata en una revisión de que eso está irregular, entonces tiene que buscar al dueño el anterior del carro, que quien se lo vendió, para solicitarle la factura. Eso es todo un proceso, todo Martín. el trámite que corresponde, que muchas veces ocurre de esa manera, y pues gracias a Dios la persona le dice, mire, aquí yo tengo la factura, se me olvidó dársela por cualquier razón y aquí está la factura, aquí está toda O la simplemente información. para no decirle que tenía otro motor. Ajá, exactamente. Martín, ¿y qué pasa si la factura no existe, pero el motor no tiene robo, digamos, no tiene decreto Bueno, de robo? También ha ocurrido que resulta que usted tiene ese Nissan igual que el que tenía yo. Y me lo chocaron y usted quedó lo bueno. chocó, exactamente, Ajá. el motor quedó bueno y entonces usted me vendió el motor, pero ese motor quedó inscrito en ese vehículo suyo y entonces me lo pasa al mío y cuando van a revisión y dice, pero este motor no es de este carro. Pero ¿y qué pasa, digamos? ¿Qué hay que hacer? También se puede resolver. Sí. Se hace una escritura pública en donde usted, dueño del carro X, primero dice que le vendió ese motor, ¿verdad? En una escritura. Pero obviamente que no es solo eso, porque usted tendría que incurrir en gastos, porque tiene que solicitar la desinscripción de ese motor ante registro, porque no podría haber un solo motor inscrito en dos vehículos. Entonces hay que desinscribir ese motor en ese vehículo suyo para poder inscribirlo en el mío. Y en ese caso concreto, pues obviamente también ese carro, para poderlo desinscribir, hay que tenerlo al día, ¿verdad? O sea, no puede ser que también ha ocurrido que el carro estuvo botado 3 años, no le pagaron marchamos ni nada, y cuando usted me pasa el motor a mi carro, resulta que para poderlo pasar hay que ponerlo al día, hay que pagar esos marchamos pendientes. Del ¿verdad? carro completo. Del carro completo para poder pasar el motor. No, sea bárbaro. He visto mucho ahora, Martín, que muchas marcas de carros ahora ya más modernas, usted ha visto que ya ahora salen con número de motor no legible. En algunos casos. En la Hyundai está pasando demasiado. Sí. Sí, Bueno, que salen. De hecho, los Tucson ahora vienen sin número de motor no legible. Usted monta y quita y montó y se fue. Bueno, eso podría implicar también algún tipo de riesgo porque facilita mucho el que ocurran cuestiones ilegales, ¿verdad? Claro, y yo simplemente quito ese motor y le pongo otro y nadie me puede decir que no es el mismo porque es un motor de la misma marca, etcétera, ¿verdad? Y la procedencia de ese motor, ¿verdad? También queda ahí, podría quedar en tela de duda, pero son aspectos que el Estado como tal en esos aspectos debe de tomarlo en cuenta para que no ocurra, ¿verdad? Porque genera mucho más facilidad para que las personas que andan en asuntos de índole delictiva pues puedan operar de manera más fácil para robarse un carro, robarse un motor, etcétera, ¿verdad? Y ponerlo en otro carro. Martín, vieras que a mí me pasó desgraciadamente hace un tiempo atrás, puedo ser hace que como ya casi ahorita en diciembre 1 año, compramos un carro. Ahora hay demasiada maña, demasiados aditivos en el que pueden hacer ver un carro bien. Usted va, lo revisa, lo inspecciona, el motor suena bien, no humea, no, todo bien, y cuando usted se lo trae, de hecho a nosotros nos pasó, al mes, 2 meses, y el carro empieza con todos los fallos. Y bueno, desgraciadamente era un carro diésel, era un pickup, y ese carro venía con el motor malo y desgraciadamente era un Ford. Y bueno, nosotros en ese caso se puede meter una demanda, ¿verdad? O cuánto tiempo tiene o qué pasa, digamos, en ese caso. Bueno, yo no me compliqué la vida.
ahí cada quien verá cómo Dios le resuelve en su momento, porque sepa que todo lo que uno haga mal aquí se paga. Y bueno, desgraciadamente gasté casi que lo mismo que costaba el carro en la reparación de ese carro. Pero mucha gente me decía, pero denuncie, que no sé qué. Al final yo no quise complicarme, yo soy de poco complicarme, pero Sí. ¿qué pasa ahí? Bueno, si yo hubiera querido... Ahí sí podría actuarse, lo que pasa es que también va a depender mucho de la prueba que exista para poder acreditar que efectivamente hubo una situación irregular de quien lo vendió, y en ese caso estamos hablando de los vicios ocultos, ¿verdad? Porque como usted decía bien, estamos hablando de que yo fui, veo el carro, lo pruebo, todo está muy bien, no humea, suena bien el motor y demás, pero usted se lo trae y A la semana dio el problema de comprado. a los días de comprado, que ya usted lo está usando con la regularidad del caso, ocurre que empieza a humear y que empieza a fallar y que A calentarse, se apaga o se calienta o lo que sea, y entonces puede ser que le vendieron el vehículo Mal estado. con daños graves en el motor, ¿verdad? Y en esos casos podría recurrirse sí, a un proceso para pretender que le reembolsen el dinero, devolver el negocio, cualquier cosa así. Sin embargo, sí son procesos bastante tediosos, ¿verdad? muy laboriosos y que a veces hasta, ¿por qué no decirlo?, difícil de demostrar la realidad, ¿verdad? Porque, qué sé yo, la persona puede decir, no, mire, el motor usted se lo llevó, Él lo jodió al bueno, propio para... le echaron alguna cuestión que no tenían que aplicarle al motor, le cambiaron al aceite, se lo dejaron mal cambiado el aceite, Sí. cualquier cosa, ¿verdad? Sí, Entonces, nosotros optamos por hacerle frente, ya nos fuimos, como dice el dicho, nos fuimos en todas, ya démosle. sí, en esos casos es bastante complicado. De hecho, un abogado nos dijo, veas, pueden meter el proceso, pero sepa que van a sufrir más de lo que, ya que... Sí, a veces es como del abogado del sombrero, ¿verdad? Entonces, al rato vas a arriesgar y vas a perder doble. Entonces, Sí, le pago a él y perdí siempre. porque es un tanto complicado ese tipo de procesos realmente. Y si consultaste, te dijeron eso, posiblemente, si hubieras ido a mi oficina, posiblemente te hubiera dicho lo mismo. Sí. Es bastante complicado. Salado. Sí. Martín, y dígame una cosita, en caso que sea una agencia en el que le dan a uno por escrito, en algunos casos, lo que es la garantía del motor y caja, ya ahí sí estamos hablando de otros 100 pesos, ¿verdad? Sí, ¿O qué? de hecho conozco un caso acá en la zona en donde la agencia tuvo que hacerse responsable porque venía con un problema, creo que era de inyección, el vehículo, un vehículo bastante moderno, creo que era 2015 por ahí, y la agencia que lo vendió tuvo que hacerse responsable, lo llevaron 2 o 3 veces hasta que el vehículo quedó bien. Pero en esos casos sí, además de que las agencias muchas veces no se lo juegan porque ya saben, y los abogados y las personas que manejan la empresa saben claramente que una denuncia en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio por una situación irregular les podría acarrear no solo las sanciones en sede administrativa ante esa oficina, sino también podrían ir a la vía civil y también tener repercusiones legales y económicas fuertes, ¿verdad? Entonces, cuando todo está por escrito, pues obviamente es bastante favorable, digamos, para el consumidor poder hacer los reclamos. Por eso, en esos casos, y nosotros que a veces llevamos el carro a algún taller o cosa por el estilo, no tenemos ciertos cuidados. Por ejemplo, usted lleva el carro así sea a lavar, y cuando usted llega, mira, el carro tiene un rayón en la puerta. No, ven, usted lo trajo así. ¿Y qué? ¿Y a quién le va a decir usted que no? Usted nos sacó una foto, usted nos sacó un video, Qué ¿cómo difícil, lo entregó? ¿verdad? Por eso los talleres responsables, digamos, hacen un documento en donde le dicen, mire, el vehículo usted lo está entregando en estas condiciones, yo se lo voy a reparar, sea de pintura o sea de caja o motor, y se hace una descripción no solo del vehículo en las condiciones en que llega, sino también quién lo entrega, bajo qué condiciones y demás, para poder evitarse situaciones. Podría quedar algunos portillos abiertos en algunos casos, pero son mínimos, ¿verdad? Y la responsabilidad obviamente también es menor. Pero sí hay que tener ciertos cuidados a la hora inclusive que usted deje un vehículo en una reparación en un taller, que le hagan algún tipo de boleta, ¿verdad? Y usted dejó el carro ahí. Pensemos en que alguien llegó, abrió el portón del taller y se llevó un carro de esos que estaba con la llave pegada y se perdió el carro. Uy, Y quiera Dios. usted llega y dice, mira, pero yo dejé el carro aquí.
Y la persona dice, no, es que usted vino y se lo llevó, o X o Y, no sé, y se genera una situación bastante incómoda, ¿verdad? Entonces, podría ser que usted sale desconcertado de que de verdad no se cumplieron ciertas formalidades para poder después tener verdaderamente documentos que acrediten que la persona había recibido el carro, ¿verdad? En ese taller, en ese lavacar o lo que fuera. En otras palabras, es mejor irlo y llevar sus vehículos a lugares certificados, ¿verdad? Que no se la jueguen allá. Es lo mejor. Marticito, dígame una cosita, ¿cómo anda de la tripa usted? Bien, como de todo. Francito. Oiga, llegó cortesía de parte de uno de los patrocinadores, Pizzería Mamma Mía, que siempre todas las semanitas nos surten de una pixita. ¿Cómo está mi hermanito? Siempre se me olvida su nombre, ¿cuál es su nombre? Gracias. Jonathan, ve ahí está el compañero ahí donde viene a dejar ahí la pixita. Ahí está la pixita, ahorita Ran se encarga de lo mejor de lo mejor. Lo mejor de Siquirres. La pizzería de los Siquirreyos, Pizzería Mamma Mía, ya lo sabes, 2768-5050 ahí para pedidos. Sí, pura vida, mi hermanito Jonathan, siempre dándole las gracias a Richard, ¿verdad? Que siempre nos tiene ahí en la pura F, como dicen, con el temita de la comidita. Y Francito, si quiere, llévesela ahí para que vaya tirando ahí unos slices, porque papi, aquí estamos, que usted sabe, ¿ah? Más bien, tome para refiliar ahí. Ah, ok, Marticito, ahí, ok, entonces, ahora que se da mucho, digamos, como dice el dicho, en Marketplace están las mejores ofertas, pero también están las peores estafas, ¿verdad? Podría ocurrir. Y, ok, cuando una persona quiere adquirir, digamos, un vehículo que uno sabe que es de una gama altita, es más, yo le puedo llamar una gama altita, media altita, que ya cuando supera un vehículo los 5 o 6 millones para arriba ya son 5 o 6 millones que no se los puede brincar nadie, aunque quiera. Mejor que vaya y a una entidad reconocida, digamos, un establecimiento, un lote de carros. Sí, es mejor lo tradicional, ¿verdad? El lugar físico en donde usted va, ve el vehículo, puede perfectamente probarlo, revisarlo bien, etcétera, y poderlo adquirir con la certeza y seguridad de que está llevando un vehículo con las garantías que como consumidor requiere, ¿verdad? En cualquier otro lado, pues obviamente no es lo mismo. Yo he sabido de personas que se arriesgan y compran un vehículo que está en Corea o en Japón, en China, en Estados Unidos. Lo compran a pura confianza, ¿verdad? A puro ojo. Más con el y a la celular. suerte, ¿verdad? Con el celular. Así. Y eventualmente, pues he sabido de las dos cosas, ¿verdad? De que el carro les llega y quedaron felices, como el carro no les llega y quedaron tristes, ¿verdad? ¿Y qué pasa en ese caso? Ya ahí ustedes aquí no pueden hacer nada, ¿sí se puede hacer algo? Es muy complicado, la verdad, sí es complejo, porque se trata de sociedades o empresas o vendedores que están fuera del país, ¿verdad? ¿sí? Y la jurisdicción nacional de ahí solo es para nuestro país. Es muy difícil en fraudes de ese tipo, que inclusive son de manera cibernética, ¿verdad? Que en ese campo también podemos decir que nuestro país ha avanzado un poco, pero todavía no hay legislación nada que hacer tan clara para poder hacer reclamos a esos niveles, ¿verdad? Porque eso es una cuestión internacional. Y es bastante complicado poder, hacer reclamos a personas o a empresas que fuera del país nos han estafado. Marticito, ¿verdad? entonces en otras palabras, sorry. Perdimos hacha, calabaza y miel, como dicen por ahí. Qué difícil, ¿verdad? Pero ahora se ha puesto tan de moda, ¿verdad? Mandar a traer carros de Corea ahí por la aplicación que se llama AutoWinning. Sí. También hay otra cosa, ¿verdad? Que hay lotes de remates en Estados Unidos, pero creo que para ser importador, bueno, yo sí sé que con AutoWinning uno puede directo con la aplicación traer, pero creo que hay un certificado. Cuando una persona se quiere hacer importador de vehículos, tiene que sacar un certificado, ¿verdad? Correcto. Uy, Martincito, ¿cómo se ve eso de bueno? Vamos a primero lo primero. Sí. En esos casos sí. Debo ser honesto que en los casos de empresas que importan vehículos o internacionales que hacen ese tipo de ventas en remates y eso, desconozco realmente toda esa parte la desconozco, debo ser honesto en eso, y sin embargo sí sé que es bastante complicado, ¿verdad? A la hora de hacer algún reclamo de algún derecho
por alguna situación que se haya presentado con alguna compra por medio de internet, ¿verdad? Martincito, dígame una cosita, no tiene nada que ver ya lo que es la abogacía con la parte de importación en lo que es a temas aduaneros, ya eso son otra cosa aparte. Ese es No tiene nada que ver con sí hay ustedes. legislación en ese campo, pero como le digo, yo conozco lo básico en ese campo. Existen agentes, personas físicas y jurídicas que se dedican a eso, Claro. a la parte de aduanas, ¿verdad? Inclusive abogados especializados en ese campo y agentes aduaneros que se encargan de toda esa parte de la traída de los vehículos desde cualquier lugar del mundo, traerlos en el barco, bajarlos del barco, como decimos, desalmacenarlos de la agencia aduanera, pagar los impuestos y ponerlos ya con todo los documentos, lo que es el famoso DUA, Ajá, que el es DUA. el documento único de aduana, De entrada, por ¿verdad? las siglas, De entrada. documento único de aduana, que es el famoso DUA. Con eso se pasa al trámite bancario para hacer el pago de los impuestos de nacionalización del vehículo. Luego de eso hay que llevar la revisión técnica, de la revisión técnica después hay que llevar todos los documentos al Instituto Nacional de Seguros para que le hagan el cálculo del machamo, que es con base en el valor fiscal del vehículo, que es el valor que le asigna el INSS. Todos esos documentos, tanto el DUA, revisión técnica, el documento del INSS, se procede a hacer la escritura de compra del vehículo, si es que lo trajo un importador, y si lo trajo usted personalmente, pues la solicitud de inscripción ante el registro público, que le asignen placas y demás, y ya poder legalizarlo para que pueda circular con normalidad, ¿verdad? Qué rica pizza, Sí, Martín. vamos a entrarlo entonces. Qué rica pizza, mamá mía, solo bueno. Dice Riguito que él quiere pizza, dice, chao Riguito, sorry. Rigo Mata. Rigo mata. Saludos a Rigo. Oigan, Martín, mientras usted prueba, la gente está poniendo que qué tuanis, que qué bonito que ha estado, qué interesante ha estado el tema de las leyes y todo. Ya me dio hambre, dice Pellejo, no sé quién será Pellejo, pero sí, madera que está muy buena. Iba, si quiere pixita, mi amor, venga, un toquecito, que está solo buena. Aquí está el rancito ahí con varios elementos que si no se pone pilas, no agarra. Oiga, mientras ustedes coman tranquilo, voy con los patrocinadores nuevamente agradeciéndolos que toda la semanita nos brindan su colaboración. De igual manera, nosotros los mencionamos durante la noche, el programita dice Licorera y Mini Super El Zarpe, Match Pinchos, Auto, Repuestos, Está Barato y Motobike, Pizzería Mamá Mía hoy con el patrocinio de la pixita, Mágico Eventos, Arte y Barro, Gas Express Jenny, Autodecoración El Cruce, Respira Spa, Tiempos Cooper hoy con el sorteo de la pantallita de Smart TV 43 pulgadas, Mini Super y Licorera donde la rasta, Novedades Pelón, ahí donde el Cachetón también, oiga, el Cachetón, los mejores de Centroamérica y CONCACAF, distribuidora Montero, que hoy tienen también sorpresita, cortesía, ahora o mañana yo creo que ya sacamos el ganador, porque tenemos premio, sorpresita, un afortunado que se va a llevar orden de compra por 20,000 colones. Tenemos también a Run Design, lo que necesiten, logotipos, banner y todo lo que sea diseño gráfico. La audióloga también. Audióloga también, Ivana Acosta. Está bueno, Martín, esa pizza, ¿eh? Está buena. Cortesía de Pizzería Mamá Mía hoy. Hay que felicitar a mamá. Buen provecho, dice Gemelito. Mándamela ahí, Gemelito, te digo yo que grande. Gemelito, oiga, mi hermano, selecta gemelo, aprovecho muchachos, dice. Gemelito, ¿era qué nivel, papi? Oiga, se le había olvidado Richard. Pero siempre nos cumple, buena nota Richard. A esta hora, claro que sí, a esta hora siempre, hombre, Oiga, invitado de lujo que tenemos hoy por acá, licenciado Juan Martín Rodríguez. Oiga, ha aclarado dudas y preguntas, tamaño poquillo, la atacaron con las preguntas. Estuvo bonito, está bonito.
Diga tac tac ahí a los que están en el live para que sigan participando por la orden de compra de 20,000 colones. Oiga, Pellejo, yo estoy con la duda, es Manuel, ¿verdad? El famoso Pellejo es Manuel. Trabaja ahí en el CAIS, el hombre. Martín, ¿cuál ha sido el caso más feo que usted le ha tocado llevar? Bueno, he tenido varios, desde un asunto penal en Guanacaste, de un cliente, muy, digamos que laborioso, más que complicado, muy laborioso, era en sede penal, era por un asunto de una presunta violación, en donde gracias a Dios el cliente salió bien librado. Hicimos todo el trabajo que era necesario para que así fuera. También tuve un asunto civil hace más de 10 años. Ese fue un asunto en San José de un cliente y amigo, que por cierto aprovecho para saludarlos y nos ven en algún momento, don Giovanni Matamoros Castro. Él es del sector de Guásimo y el papá le había heredado una propiedad siendo él joven, creo que menor de edad inclusive, le había donado una propiedad en San Francisco de Ríos. Esa propiedad la habían usurpado unas personas, la habrían precarizado prácticamente, y ese proceso duró alrededor de unos 8 o 9 años para resolverse. Fue resuelto hace bien. Don Giovanni quedó muy agradecido del monto que yo le cobré, inclusive cuando terminó el proceso me dice: yo hubiera querido reconocerle algo de más, pero en aquel tiempo, estamos hablando más de 10 años, me pagó los últimos honorarios que quedaba y me reconoció una suma bastante bonita. En aquel momento eran como 500,000 colones de agradecimiento, porque salimos bien, salimos adelante. ¿Pudo recuperar la totalidad de su terreno? Pudo recuperar toda la propiedad. ¿Eran muchas hectáreas? Supongo que era una finca. No, era en San Francisco de Ríos. En realidad era una propiedad como de unos 1,800 metros. Lo interesante es que esa propiedad tenía construida, ya el papá había dejado construido ahí un par de casas. Luego la misma gente que había invadido había construido unos apartamentos. Obviamente que al final él más bien no estaban muy bien construidos, pero él los logró reparar y los tiene alquilados, y él se dedica no solo a la agricultura en la zona de Guásimo, sino también alquila los apartamentos, las casas. También tiene la casa de él ahí él vive en una de las casas. Logró recuperar, restablecer, pidió un préstamo inclusive para con el banco poder restaurar las casas y los apartamentos, los alquila, y pues también de eso pagó el préstamo y también obtiene una ganancia, digamos que bonita, ¿verdad? Entonces son casos que han sido un tanto complejos, pero también han sido muy satisfactorios al final, porque pese a lo complejo hemos salido airosos con el cliente, ¿verdad? Más bien los que estaban antes le dejaron ahí edificación lista para dejaron unos apartamentos ahí para que él los restaurara y después alquilar. Eso fue hace bastante tiempo, pero al final se convierten en casos un poco complicados y laboriosos y demás, pero que uno como profesional también queda satisfecho de haber cumplido con el deber y con la tarea y lograr el objetivo, ¿verdad?, que se pretendía. Y sí he tenido varios casos en donde uno tiene que emplearse a fondo, pero que gracias a Dios, ¿verdad?, sale uno adelante y el cliente queda satisfecho, agradecido, y eso también es parte del pago que uno como profesional también agradece, ¿verdad? El que la persona no solo queda satisfecha. Lo que se ha dado mucho en el tema de carros, motos, hasta pago de deudas, que decía aquí el compañero Pellejo que qué pasa cuando una propiedad estaba hipotecada y ya está pagada, pero ahí queda la prenda, siempre dejan la prenda. He notado mucho que hay muchas entidades que la prenda queda ahí, pero ¿qué pasa? La persona ahora tiene que asumir la liberación de ese gravamen. Sí, es correcto. Cuando la propiedad queda con la hipoteca inscrita y ya fue cancelada la deuda, sí hay que proceder a solicitar la cancelación de ese gravamen hipotecario mediante la firma del acreedor hipotecario, que en este caso por lo general son bancos o instituciones financieras,
la MUCAP, Banco Nacional, Banco Costa Rica, Popular, etcétera, Instacrédito o cualquier otro. Entonces lo que se hace es que se solicita al apoderado de la entidad que le firme la solicitud de cancelación, se presenta la escritura de registro y se levanta el gravamen de hipoteca y queda ya libre la propiedad, ¿verdad? En ese caso, Martín, digamos, ¿se paga un monto establecido por colegio o también va por el valor de lo que fue el contrato? Eso es un asunto notarial y también tiene una tabla aparte, ¿verdad? Porque debemos aclarar en este caso que nosotros, algunos que tenemos la doble función de abogados y notarios, esa es una actuación notarial y tiene también una tabla para el trámite notarial. Igual, pero si son porcentajes que se cobran porque nosotros somos, aunque no se crea, a veces las personas creen que lo que nosotros cobramos todo es del profesional. Los timbres, en realidad hay que pagar los derechos de registro, los timbres y también los impuestos de los actos, ¿verdad? A Hacienda. Entonces, aparte de lo que es el impuesto del valor agregado que se llama ahora. Tengo la duda, Martín. Entonces, un ejemplo. Si yo tenía hipotecada esta propiedad por 10 millones, ya pagué, ya todo, ahora me toca hacer la prescripción de la hipoteca, ¿te tengo que pagar el 25% por el contrato que hubo al principio? No, ¿Cómo sería? Ese trámite es distinto. La tabla de honorarios del notario son diferentes a las del abogado. En este caso, digamos, si fueran 10 millones de colones, así a ojo puedo decirle que anda pagando alrededor de unos 210 mil colones, más o menos. Está más o menos, ¿verdad? Lo estoy haciendo sin tabla aquí en este momento, pero más o menos lo que habría que pagar para liberar la propiedad. Como un 2.5%, más o menos, me parece. Podría, por ahí, sí, ¿verdad? Sí, podría andar por ahí, aunque no es exactamente que se calcula de ese modo, pero anda por ahí en el caso que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Mi gente, bueno, ya oficialmente son las 10 de la noche. Ha sido un programa bastante bonito, bastante importante, aclarar muchas dudas en términos legales, ¿verdad? Como dice el dicho, a veces los problemas de uno es ¿verdad? No es así, pero vamos a acomodar ese dicho. Sí, como dice, a la gente dice, la basura de uno es el tesoro de otro. A veces los problemas suyos es la comida mía, ¿verdad? Correcto. Pero Martincito, ¿cómo se me sintió en el programa? ¿Qué le pareció? Contento, satisfecho, agradecido con ustedes y con todos los patrocinadores de ustedes. La verdad, felicitar a ellos como patrocinadores y también a este muchacho Richard de Mamma Mía, ¿verdad? Que se lució con la pizza. Muchas gracias a ustedes y también a los patrocinadores, reitero. Bueno, mi gente, yo ya me despido aquí, dejo a Rancito para que termine de cerrar el programa y se despida, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectadísimos. Buenas noches. Ok, buenas noches, ya lo saben, nos vemos la próxima semanita también con invitado de lujo. Próxima semana el señor exalcalde Don Mangel McLean. Vamos a tenerlo por acá. Oiga, saludazo al Pellejo. ¿Usted sabe quién era Pellejo? ¿Quién era? El señor DJ Risas. Ahí estaba, todo el live estuvo activo. Saludito para DJ Risas, pa. Tuvo que hacer un perfil aparte, pa, para el hombre. Oiga, Isa Alvarado también, ¿sabe quién era Isa Alvarado? Sí, la jefecita ahí. Saludito para la jefecita. Claro que sí. Oiga, nos vemos la próxima semanita, ya lo saben, a partir de las 8, próximo martes. Y nos vamos despidiendo y agradeciendo nuevamente a los patrocinadores Licorera El Zarpe sobre la recta de San Rafael, abiertos hasta las 12 de medianoche. Ahí donde Fabián al 8672-9172. Más pinchos. Oiga, costillas, chorizo y pinchos de cerdo. Pueden hacer sus pedidos al 8923-5261. Autorepuesto está barato y Motobike. Cualquier tipo de repuesto para su vehículo y motocicleta al 2768-1222. Pizzería Mamma Mía, la pizzería de los siquirreños al 2768-5050. Seguimos con los patrocinadores Mágico Eventos, música, karaoke, animación para todo tipo de eventos al 8653-8190. Arte y barro, variedad en artesanías de cerámica. Gas Express Jenny, te lo llevamos hasta la puerta de tu casa al 6008-1973. Autodecoración El Cruce en San Rafael, en Puro Cruce, donde Kevin al 6200-2223. Respira Spa, recarga energía y regálate bienestar, ahí donde Esther Mendoza al 6260-7015.
Tiempos Cooper, empieza tu negocio y gana dinero desde casa con la venta de tiempos. Puede contactar al hombre ahí al 6274-2596. Mini Super y licorera donde la rasta, de todo lo que necesite para pegarse la fiesta, también abiertos hasta las 12 medianoche. Novedades Pelón, patrocinador de The Crown Spot. Lo que ande buscando, sandalias, tenis, plantillas de gas, abanico, lo que necesite para su hogar. Él está ahí ubicado en el centro frente al CEN. Puede contactarlo también al 8602-4646. Chichaldosas, pinchos y chicharrones, donde el cachetón, ahí en el puro cruce de San Rafael, los mejores de Centroamérica y con CACAF. Distribuidora Montero, venta al por mayor en ferretería, repuestos de bicicletas y moto para súper abastecedores y pulperías en toda la zona atlántica. Contactos al 6231-1745. Distribuidor exclusivo de lubricantes de la marca 1. Y por último, Run Design, creación de diseño gráfico, logotipos, banners, tarjetas de presentación, invitaciones y más al 8653-8190. Y qué bien, sí, Dieguito. No, un saludito para Risas. Hoy me jugó una buena pasadita. Pero qué dicha, que abarcamos ahí todas las duditas, tenía bastantes duditas. Otra cosa que también vamos a ir incluyendo también ahí en el videito, los patrocinadores, a mi esposita, que es, ella es médica audióloga, en lo que es el tema de lo que son recetas de la caja, audífonos, audiometrías y todas esas cositas, ¿verdad? Estamos ubicados en lo que es en la parte de Limón, y ya lo saben, en lo que es Clínica Dinamarca, mi esposa es la representante de Clínica Dinamarca en Limoncito para todo lo que tenga que ver con el tema de audición. Ok, nos vamos. Buenas noches, gente. Buenas noches, que Dios me los acompañe y me los bendiga bastante.